Hola, bienvenidos. Un gusto saludarles. El motivo de este encuentro es compartir con ustedes algunas lineamientos, recomendaciones correspondientes a la elaboración de su discurso elevador. Entonces, dicho esto, vamos a compartir un poco reforzando un poco de qué se trata. Fíjense, cuando hablamos de preparar y de realizar el discurso elevador o elevator pitch, estamos hablando de un recurso de presentación, de expresión para compartir con terceros, pueden ser de pronto con inversionistas, con colaboradores, con alguna autoridad a la que nos interese presentarles nuestra propuesta de emprendimiento, que puede ser de emprendimiento de negocio o de emprendimiento social. ¿Ok? Ahora bien, cuando hablamos del discurso elevador, estamos hablando de precisamente un recurso o herramienta que lo que nos permite es comunicar, transmitirle a otra persona u otras personas los aspectos más importantes, más relevantes de nuestra propuesta. La idea es hacerlo de una forma concreta, completa e interesante. Concreta, completa e interesante. ¿Por qué hablamos de concreta? Bueno, porque debe ser en el menor tiempo posible. Los discursos elevador deben o se caracterizan porque son discursos cortos, por eso decimos, hablamos de concreto, porque deben captar, no tenemos mucho tiempo, de hecho, hay probablemente una historia que yo no he comprobado, no he revisado de si efectivamente proviene de allí el término discurso elevador, pero se comenta en el medio del emprendedurismo que esta técnica se tomó de un recurso quizás desesperado que tenían los escritores nobles en los años 50, 60, por allí o quizás un poco antes. ¿Por qué hablo de escritores y de que eran nobles y que estaban quizás, era un recurso desesperado? Porque ellos querían que los revisores, que los dueños de las grandes editoriales leyeran sus manuscritos. ¿Ok? Estamos hablando, cuando hablamos de un escritor novel, estamos hablando de una persona que está escribiendo su ópera prima, es decir, su primera obra. No eran conocidos, no apostaban, no tenía esa oportunidad de tener la atención cautiva de estas auditoriales. Entonces ellos buscaban un espacio por acá, por allá, para poder captar la atención de esas personas que dependía de ellos, que ellos leyeran el manuscrito para que les dieran una oportunidad de publicar. Estamos hablando en un momento a nivel mundial, un momento histórico en el que no existía toda esta facilidad para darte a conocer cómo puede ser hoy, en este momento, a través de redes sociales, a través de medios digitales. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacían estos escritores? Se colaban, escuchen bien, se colaban en los ascensores de los edificios de esas grandes editoriales, estaban a la cacería de esas figuras más famosas que tomaban decisiones dentro de la editorial y los esperaban y entraban con ellos en el ascensor de ese edificio y era el tiempo justo que había entre planta baja, lobby, hasta el piso donde está la editorial para plantearles y decirles los aspectos más importantes de su propuesta, en este caso, de su manuscrito. Puede ser un manuscrito para una obra de teatro, un manuscrito para un libro, un manuscrito para una película, ¿ok? Entonces, por eso hay la teoría de que de allí proviene el término discurso elevador y se usa muchísimo, se ha adaptado a todo lo que tiene que ver con el medio del emprendimiento. Esto es algo muy importante que pues toma una gran connotación en nuestros días. Respetando estas mismas premisas de discurso elevador, estamos hablando de que hay distintos. Por ejemplo, cuando nos presentamos en una posición laboral o para una entrevista de trabajo, nosotros hacemos una especie de discurso elevador
profesional. Estamos hablando que hacemos un discurso elevador de nosotros como contadores, ingenieros, comunicadores sociales. Entonces, ¿qué hacemos? Destacamos, decimos qué es lo que nos distingue, qué nos hace diferentes, qué tenemos para ofrecer a la empresa. También están los discursos elevador que van dirigidos a empresarios. Esto tiene mucho que ver con contextos en los cuales, por ejemplo, algún emprendedor tiene la oportunidad de presentar su propuesta frente a un conjunto de empresarios. Imagínense que alguno de ustedes desarrolla una propuesta que tiene que ver con la industria, con las empresas que se dedican a la industria, fabricación, y le dan la oportunidad de presentar su propuesta en una reunión de la Cámara de Industriales. La Cámara de Industriales es un gremio que agrupa a las empresas que se dedican a la actividad industrial. O imaginen que lo presentan en la Cámara de Comercio porque su propuesta va dirigida a ese tipo de empresas, o lo presentan en la Cámara Inmobiliaria y lo presentan a ese tipo de empresas. Ese tipo de discursos va dirigido entonces a ese contexto. También están los discursos de la hora aplicados cuando estás presentando un proyecto. Este es algo que has ideado y que probablemente necesitas apoyo de inversionistas, de colaboradores, de esos aliados clave para que ese proyecto se lleve a cabo. No depende nada más de ti, quizás es un proyecto que tiene que ver con varias instancias, tanto privadas como gubernamentales, o con organismos transnacionales, por ejemplo, como presentar una propuesta ante la CAF, la Comunidad Andina de Fomento, o presentarlo ante el Banco Interamericano de Desarrollo o la ONU, no sé, pues ese contexto donde estás presentando un proyecto. De hecho, en este momento están abiertas las postulaciones del concurso Ideas, que es un concurso que desarrolla la Fundación Ideas, y ellos hacen precisamente esto, dan la oportunidad de que una serie de proyectos se propongan, los ganadores reciban como premio una formación, una capacitación muy, muy importante. ¿Y cómo se presentan? ¿Cómo es que se postulan? Pues a través de un discurso de elevador. Luego tenemos un pitch de ventas. Un pitch de ventas quizás es el más conocido. ¿Por qué? Bueno, el que nos hace cuando de pronto nos abordan para conocernos o para hacernos saber de una propuesta, no sé, de un plan de ahorro, de un plan de inversión, de un plan de vacacional en algunos lugares de Venezuela o del mundo. Allí nosotros somos receptores de un pitch o discurso de elevador. ¿Cuál es la figura que vamos a manejar? Ustedes van a desarrollar uno sobre la propuesta que vienen manejando, la que vienen desarrollando paso a paso a lo largo de este periodo académico. Entonces, van a seguir este recorrido recomendado. Siempre comenzar, ¿quién soy? Hola, soy Claudia Echeverry y soy la fundadora de Actualízate. Imagínense que esa es mi propuesta. ¿Ok? Entonces digo quién soy y digo el nombre de la propuesta. Luego presento el problema. Le comento a mi interlocutora, quien me escucha, cuál es la problemática que identifiqué, que detecté y que estoy abordando. Puede ser con una frase como, ¿sabían que? Aunque es un poco lugar común, aún es válida, manejada de una forma interesante, pero es totalmente válida. ¿Sabían qué? O quiero contarles algo. Es decir, donde tú le entres de una vez tocando eso que hablábamos nosotros en las metodologías, que es el dolor del cliente, qué es eso que se atendió a través de esta propuesta. Luego presentamos la propuesta. Bueno, esta propuesta denominada Actualízate consiste en, y explico ¿qué ofrezco? Si son mentorías, clases, si es un centro, si es una aplicación web, si es una plataforma digital, si es un software, si es un programa de asesorías o mentoring en company. O sea, ustedes dicen qué es lo que ofrecen, ¿ok? Y cómo van a resolver el problema que comentaron al principio. Y nuestra manera de abordar este problema es tal. ¿Qué es importante? Que luego de eso ustedes indiquen cuál es el elemento innovador dentro de su propuesta. Allí tienen que decir qué es eso que destaca.
el tiempo de ejecución, la calidad, ofrezco servicios que nadie más ofrece, ofrezco probablemente agilidad que métodos más tradicionales no ofrecen, ofreces diagnóstico para que cada plan sea ajustado a la medida del cliente, por ejemplo. Aquí es muy importante que ustedes siempre, siempre destaquen la innovación. Y luego vamos con aspectos claves que ya desarrollaron desde la actividad 2 y luego en la actividad 3, porque van a indicar a quién va dirigido esta propuesta, quiénes son los que constituyen su segmento de cliente, qué canales de mercadeo piensan utilizar, cuáles son las fuentes de ingreso. Y recuerden que deben ser mínimo 3 fuentes de ingreso. Y no estamos hablando de modalidades de pago, no estamos hablando de cómo recibimos el pago, efectivo, crédito, no señor. Estamos hablando de cuántos conceptos, por cuántas líneas entra dinero a esta propuesta. Luego, referenciar cuál es la estructura de costo, qué tan dinámica es, qué tan corta es, someramente qué la compone. Y luego, aspectos técnicos que tengan que ver con la propuesta. Podrían ustedes incluso destacar quiénes son sus aliados clave. La intención con todo esto es que su interlocutor, quien les escucha, pueda captar, ustedes pueden captar su atención y si depende de él, pues, o de ella, se sume a esta propuesta. Recomendaciones generales. Primero, ser claro y conciso. Evita el uso de lenguaje muy técnico, palabras o términos que sean, por ejemplo, de exclusivo conocimiento de psicólogos o que sea de exclusivo conocimiento de contadores o de ingenieros. Trata de usar un lenguaje que todos puedan entender. Destaca lo más importante en lo clave que es tu diferenciación, porque si te vas a parecer a todos, pues da igual apoyarte a ti que apoyar a otros. Practica, ensaya, escriban, aquí le agregaría, escriban lo que van a decir, no importa, escriban todo a computadora, a mano, como les guste más, escríbanlo y luego ensayen para que vean uno cuánto tiempo les toma. Recuerden que el video debe ser máximo de 3 minutos. ¿Ok? Así que escriban, luego ensayen para que vean también qué partes están flojas, dónde deben agregar fuerza, interés, poder a ese discurso, porque además la recomendación es que sea interesante. Estamos hablando de que sea un discurso donde ustedes destaquen, que puedan manejar ciertas técnicas de oratoria que son muy importantes para cualquier profesional. ¿Ok? Así que muy, muy importante. Último, adapta el mensaje. En este caso es un mensaje para efectos académicos. Preséntenlo, no lo presenten como que ya existe, porque no existe. ¿Ok? Aquí no estamos hablando de un autoengaño y hacer como que sí, pero no. ¿Ok? Muy importante. Esto es una propuesta. De hecho, trabajamos sobre la base de hacer o de avanzar o proyectar lo que llamamos un prototipo, es decir, cómo sería este emprendimiento. Por eso, en actividades anteriores aplicaron el criterio épico y uno de los elementos del criterio épico es que esa propuesta sea posible. Pues dicho esto, estas son recomendaciones clave para realizar su discurso elevador. Quedo atenta, sé que van a hacer una labor y van a tener un resultado muy, muy positivo, además que les deja una gran experiencia para su presente y futuro profesional. Cualquier duda, todas las interrogantes pueden escribir en mensajería para poder darles respuesta. Así cerramos este nuevo video. Cuídense mucho.